Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bien, pues como les decía, estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Anita, sí, por volvernos a dar de tu tiempo. La licenciada Analicia López Lomelí tiene amplia experiencia en neurología, sí, y para nosotros es un placer. Un gusto, bienvenida. Bienvenida, muchísimas gracias. Vamos a hacer pues, una breve presentación, porque su currículum es muy, muy amplio, ¿no? Claro. Pero te damos las gracias a nombre de Líderes de Nuestro Tiempo, de la Asociación Nacional de Locutores, de nuestra presidencia y pues, del equipo de Líderes de Nuestro Tiempo. Esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar un poquito de tu recorrido en cuanto a tu educación. Rehabilitación neuropsicológica, Dirección General de Gestión del Conocimiento y Salud de Andalucía, Brain Dynamics de Málaga, España. Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cubierta por CONACYT con una beca de apoyo a la excelencia en posgrado. Del 98 al 2002, licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, de la Facultad de Medicina. De su experiencia profesional es muy amplia, pero desde el 2007 al 2021, ella está colaborando en American British Colgrave Medical Center, Inc., Campus Santa Fe, en Observatorio, en el ABC. Ella es encargada del área de neuropsicología del Departamento de Rehabilitación Neurológica, Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica en el área de rehabilitación neurológica. Analicia es docente en varias universidades, entre ellas en Anáhuac del Sur, en los cursos de posgrado en neuropsicología infantil. Y desde sus inicios tiene su consulta privada en su clínica, en donde hace, junto con un equipo de especialistas, evaluación y rehabilitación neuropsicológica, y la recomendamos ampliamente. Bien, pues muchísimas gracias. Nos vas a hablar de las diferencias entre autismo y el síndrome de Asperger. Fue una pregunta que nos hicieron en el programa, bueno, en la entrevista pasada. Ana, ¿cuáles serían las diferencias más representativas entre el autismo y el síndrome de Asperger? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Y es importante recordar que el autismo es un trastorno, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que debe ser entendido como un espectro, un amplio abanico donde se incluyen una gran variedad de síntomas y sobre todo gran variedad de diferencias en la profundidad de su presentación. Entonces, tenemos muchas posibilidades de ver dentro de este espectro, y dentro de este espectro se va a incluir el síndrome de Asperger y el autismo Kanner o clásico. Mencionaste una palabra. ¿Qué debemos entender como configuración neuroanatómica? La configuración neuroanatómica es un conjunto de características desde la estructura cerebral hasta el funcionamiento bioquímico y eléctrico del cerebro. Hay patrones, ¿no? Debido a que comprende una gran variedad de este espectro, sí, decías, con diferentes niveles de gravedad y síntomas. ¿Cuáles son esos tres pilares clásicos del autismo? Sí, es la llamada tríada clásica. Es decir, en esta gran variedad de la que les hablaba, siempre vamos a buscar tres síntomas básicos o grupos de síntomas básicos. Uno son los patrones restrictivos y repetitivos en la conducta, en el comportamiento y en el pensamiento. Ese es uno. Que pueden ser en algún niño, por ejemplo, que le gusten excesivamente los trenes o los dinosaurios, ¿no? Entonces son este tipo de patrones son muy restringidos porque evitan jugar a otras cosas, sino que se enfocan únicamente en un punto o en pocos temas que les interesan de una forma muy fuerte. Problemas de comunicación que van más allá del lenguaje. Mucho se malentiende porque luego nos llegan pequeñitos por problemas del lenguaje
Y los padres nos dicen, es que sí hablan, ¿no? Pero la comunicación va mucho más allá del habla. Tenemos, por ejemplo, alteraciones del contacto visual. Los pequeñitos suelen tener un contacto visual corto, no fijan adecuadamente la mirada, tienen dificultades en leer e interpretar la comunicación no verbal y suelen ser muy literales en entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entienden las palabras tal cual son, sin alcanzar a interpretar esto que va más allá del habla, como la entonación, el ritmo, la gesticulación, todo esto les cuesta muchísimo trabajo. Entonces ahí es donde vemos estos problemas de comunicación. Ese sería nuestro segundo pilar. Y el tercer pilar son las dificultades de socialización. Suele ser uno de los primeros foquitos rojos, o bueno, dentro de los primeros focos rojos, que estos pequeñitos se aíslan. Les cuesta mucho trabajo el encontrar y el vincularse, sobre todo con los pares. Suelen tener amiguitos o hacer relación con adultos o con niños mayores o muy pequeñitos, pero justo de su misma edad es un tema. Se les dificulta. Repetitivo. Hay problemas de contacto visual, de comunicación, de socialización, de contacto visual. Pues me parece que es solo puro lo que ya nos estás introduciendo, sí, porque esto nos puede llevar a ir identificando, ¿no? Porque a veces, pues como padres, y si somos primerizos, no tenemos este tipo de referencias, ¿no? Es correcto, claro. ¿Viene siempre con alguna afectación intelectual? Esa es muy buena pregunta porque es algo que es un mito, ¿no? Cuando hablamos del tema de autismo, muchas veces se suele pensar que hay algún tipo de discapacidad o dificultad intelectual y no es así. Es un alto porcentaje el grupo de pequeños con autismo que no presentan dificultades intelectuales, sino diferencias cognitivas, les llamamos. Es una forma diferente de pensar sin que necesariamente implique una discapacidad o problema de aprendizaje. No necesariamente, en algunos casos sí. Es por eso importante la evaluación. Muy bien. Por lo que estamos viendo, Ana, el Asperger y el autismo clásico son parte de un mismo espectro. ¿Cuáles serían entonces las principales diferencias entre estos dos? Muy bien. Las principales diferencias es, si estamos hablando de este espectro, simplificando un poquito, pero con el objetivo de explicarlo, el autismo clásico tiende a presentar poco lenguaje, mucha limitación de lenguaje, en una alta proporción dificultades intelectuales o discapacidad intelectual y afectación mucho más notoria en la vinculación con el otro. Es lo que entendemos en general como autismo. Okay. Por otro lado, el síndrome de Asperger suele ser bastante confuso porque los síntomas vienen de la misma rama, sin embargo son más leves o sutiles. Entonces muchas veces se confunde con otros trastornos y estos pequeños y sus familias en ocasiones viven mucho tiempo para llegar a un correcto diagnóstico. En el síndrome de Asperger, entonces las dificultades intelectuales del lenguaje son menos acentuadas, lo que nos estás comentando. Correcto. Incluso en ocasiones no hay dificultades o en un gran porcentaje los pequeños pueden tener un nivel intelectual sobre la norma también. Ok. Sobre la norma, ¿no? Las principales dificultades que se presentan en el ámbito cognitivo, social y de comportamiento, ¿qué nos puedes decir? Como les comentaba, el diagnóstico en el caso de los pequeñitos con Asperger, ya que ellos sí empiezan a presentar lenguaje a diferencia de los pequeños con autismo, suele tardarse más, nos llegan un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque hablan, porque se desenvuelven mejor, buscan un poco a la familia, tienen un poco más de intención comunicativa y puede confundirse. Entonces, nos llegan un poquito más tarde por problemas que suelen relacionarse con el comportamiento, cuando no buscan a los amigos o suelen tener muchos problemas en los grupos escolares, aparentemente no siguen instrucciones y este tipo de sintomatología es la que los lleva a tener una atención, ¿no? No tanto el típico autismo donde es muy notorio y rápidamente se busca o se sospecha que algo está pasando cuando el pequeñito ni siquiera nos voltea a ver o está totalmente aislado o no habla en una edad
más avanzada. Entonces, aquí la parte de cognición social, es decir, cómo el niño entiende al otro, la emoción del otro y cómo se vincula con el otro, entonces es que nos empiezan a prender focos rojos en esos momentos. Oye, pues la verdad estamos muy, muy agradecidos. Te reconocemos tu capacidad de compartir tus conocimientos, porque me imagino lo que nos estás diciendo ya nos da ciertos elementos para poder identificar si nuestros hijos o algún familiar cercano tiene este tipo de situaciones. Y me imagino que como en cualquier otra patología, el diagnóstico temprano es importante, ¿no? Exacto, es vital. El diagnóstico temprano hace una gran diferencia en el pronóstico. Entonces también estos esfuerzos por dar a conocer este tipo de síndromes es importante para que los padres o familiares estén alertas, ¿no? Es un buen pronóstico cuando se atiende de forma temprana, sobre todo en este rango del espectro autista, entendido como trastorno tipo Asperger. Hay muchísimo que podemos hacer por los pequeños, ¿no? Pero definitivamente es muy frecuente que nos lleguen poquito después, nos llegan 8 años, incluso a veces después, y no es lo mismo lo que vamos a trabajar en cada etapa. Okay. Vamos a subir un poquito más, Nayeli, y el material. ¿Quién fue los primeros que hablaron de esta situación? Sí, ¿Quién fue el primero en proponer el término? Eso es muy interesante porque de ahí es que entendemos un poco estas diferencias, ¿no? Al principio, el autismo se empezó a estudiar dentro de pacientes esquizofrénicos. Fíjense qué distancia, ¿no? Era totalmente otra cosa. En estos pacientes que tenían esta especie de catatonia o ensimismados, de ahí viene el término, pero definitivamente no es a lo que se refiere actualmente el autismo. Esto fue en los principios de 1900. Alrededor de la década de los 40, dos grandes estudiosos de estos términos empezaron a acercarse más a lo que ahora conocemos como autismo. Uno fue el doctor Kanner, por eso se le llama autismo tipo Kanner, y otro el doctor Hans Asperger. Entonces, cada uno por su parte estudiaban pequeños que compartían ciertas características. El doctor Kanner estudiaba pequeños con grandes limitaciones, que estaban ensimismados, que presentaban manerismos, movimientos repetitivos, parecían estar encerrados en su mundo, y de ahí viene el término autismo. Por otro lado, el doctor Asperger encontró algunos pequeños que tenían altas capacidades, pero al mismo tiempo grandes dificultades de socializar. Entonces, fue después que se integra y que se entiende todo esto como un espectro, pero al principio pues se veía como algo distinto. Por eso en ocasiones también hay esta idea de que todos los pequeños autistas tienen grandes capacidades o son muy buenos en música o en matemáticas, y no siempre es así. Por eso es importante conocer el caso específico de cada pequeño. Eso se lo debemos a Hollywood. Sí, ¿verdad? Betterén nos habla de un enfoque psicoanalista, ¿no? Y afirma que el problema en los niños era debido a la frialdad de sus moldes madre. Es correcto. Eso fue una etapa de estudio del autismo donde se utilizaba un poco este encuadre psicoanalista, y se hablaba de que tenía que ver con las madres, ¿no? Con una madre con cierta distancia al bebé o al niño, pero afortunadamente esto fue superado, ¿no? En próximas décadas se fue estudiando cada vez más factores genéticos y epigenéticos. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando hablamos de genética, las familias pues un poco se ponen en alerta y dicen, entonces viene de mí. No necesariamente. Genética o epigenética son algunas alteraciones que se van dando en la reproducción del ADN y no necesariamente tiene que ver únicamente con el padre o la madre. Entonces, se fue estudiando, fuimos pasando esta etapa, ¿no? De ahondar más en la genética, y paulatinamente llegamos a lo que ahora nos encontramos, que es entenderlo como una diferencia neuroanatómica. Se han estudiado muy profundamente diferencias de migración, es decir, las neuronas cuando el bebé está en gestación
van viajando, ¿no? De donde surgen, del cigoto hasta el último lugar donde van a estar cuando ya el cerebro está formado, llegan al punto donde deben de llegar. Pues no siempre es así. Entonces, hay algunas diferencias de migración, pues llamamos de migración, cuando las neuronas van viajando, neuronas que quizá no llegan específicamente al lugar. Esa es una de las hipótesis muy fuertes. Otra es la diferencia en la densidad de la materia gris, es decir, todo lo que recubre el cerebro parece estar más denso. Y esto podría parecer bueno, sin embargo, no mayor, es así. Mayor conectividad, masa gris. Exacto, entonces la conectividad se ve dificultada o diferente. No necesariamente van a tener una desventaja, van a tener una conectividad distinta. Entonces es por eso entender esta complejidad para poderlos ayudar mejor. ¿Y cómo se mide esto? ¿La resonancia? Sí, hay resonancia funcional, hay estudios de PET, wow, de tomografía. Wow. Claro, es increíble cómo ha avanzado las técnicas neuroanatómicas y gracias a eso es que podemos tener otra visión de las cosas y pudimos superar esta idea tan injusta que acusaba a las madres de ser las causantes, ¿no? del autismo. Pero ya nos comentarás, porque me imagino que las situaciones ambientales también claro, tienen su aportación, ¿no? Claro. Tengo dos inquietudes, Anita. Sí. Nos comentas que existen diferencias genéticas, ¿no? Como la migración neuronal, y algo nos platicaste. La densidad de la materia gris, su conectividad, ¿sí? Sus activaciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues ya me contestaste. Esto no es ganancia. Exacto. Al contrario, entorpece el desarrollo adecuado. En alguna medida, y dependiendo la forma en la que se estimule al pequeño, puede resultar hasta una ventaja. Esta forma de ver el mundo que tienen tan focalizada, tan intensa, tan específica, también en ocasiones podemos llegar a ver pues personas, grandes científicos o personas muy buenas en algunos aspectos, pero tampoco es bueno caer en el mito que siempre va a ser así. Es importante entender la particularidad de cada caso y entre más temprano, como les decía, pues mejor. Claro. Con Beni revisamos el material y nos sorprendieron dos cosas que nos estás comentando. Una es que definitivamente hay claras situaciones de genética, ¿no? Y la otra, que no nos la creíamos, que si es algo genético, que ya viene estructurado, que los factores ambientales tuvieran alguna influencia, ¿no? Sí, afortunadamente, y digo afortunadamente porque si se entiende como factores ambientales están más en nuestras manos, ¿no? Más manejables, son más manejables. Eso sí es evitable. Sí, entonces, controlable. Claro. Hasta cierto punto, y por lo pronto conocerlo nos da esa posibilidad. Entonces, hay investigaciones iniciando entre comillas, últimos años, sobre la correlación entre la microbiota o alteraciones de microbiota que se ve más frecuentemente en pequeños dentro del espectro autista. Perdón que te interrumpa. Sí. Para la gente que nos escucha, la microbiota intestinal, sí, que es como el conjunto de bacterias y toda la flora intestinal, ¿no? Entonces, esta parte apenas se está explorando. Todavía son investigaciones iniciando, pero bastante prometedoras en cuanto a lo que nos dan y sobre todo que encontramos que hacen una diferencia sobre todo en la hipersensibilidad, que es una de las características de los pequeños dentro del espectro, y la ansiedad. O sea, puede el manejar estos aspectos de alimentación puede dar una variante en eso. No vamos a pensar que esto va a revertir un trastorno o un síndrome. Sin embargo, sí puede hacer algunas variaciones. Entonces, ahí hay hipótesis interesantes para entender más de cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar una sintomatología, ¿no? Obviamente es exponernos a medicamentos, a la contaminación, ¿no? A metales pesados, excelente. ¿Qué más nos puedes comentar sobre las situaciones ambientales, la cuestión de... Me dices que no llegan a alterar las situaciones de ADN, ¿sí? Pero sí ocasionan ciertas afectaciones. Así es. Por ejemplo, dentro de podrían nombrar varios medicamentos, pero algunos de los más conocidos
No, está muy bien. que a la exposición puede aumentar el riesgo sería el valproato, ácido valproico. Se ha demostrado también en exposición a pesticidas en algunas comunidades que viven cerca de áreas donde están muy expuestos. Se ha estudiado que tienen mayor porcentaje. Entonces, a pesar de que esto todavía se necesita seguir demostrando, tenemos ya un material importante para poder entender que también estas situaciones pudieran participar. Factores de riesgo, lo veíamos en tu material. Ajá. Más adelante. ¿Nos comentas algunos factores de riesgo? Por ejemplo, algunos factores de riesgo sería la edad, ¿no?, de los padres, especialmente de la madre primigesta, es decir, que sea su primer hijo mayor de 35 años a 40, sube un poco el porcentaje, el peso muy bajo en el bebé, menos de 2,5 kilos, también tienen un mayor porcentaje de probabilidad. Y tener algún caso en la familia, que también ya nos vamos por el lado de la genética, ¿no? Sube el porcentaje. No es una ley que vaya a ser así, pero sí sube el porcentaje. Ana, ¿hay signos de alarma? ¿Cómo saber cuándo debemos acudir por ayuda profesional? Muy importante punto, porque realmente creo que si la gente se lleva algo es que sea esto y qué hacer, ¿no? Pero signos de alarma son muy claros y son muy tempranos también. Okay. Desde alrededor de los 3 meses que esperamos que el bebé empiece a sonreír, ahí se empieza a ver diferencias, que no presentan sonrisa social, no tienen intención de comunicarse. Eso es básico, porque puede haber un retraso simple del lenguaje, es decir, que el niño tarde un tiempo en hablar, o que hable de forma diferente, pero nos busca, nos observa, intenta comunicarse, y aquí eso es un punto importante, no hay esa intención, no nos buscan. No imita expresiones o sonidos antes del año, alrededor de los 9 meses a los 12. No emite palabras alrededor de los 12 años. A los 2 meses, a los 12 meses ya debe de haber palabra. Ya, palabra suelta o protopalabra. Protopalabra es como una palabra a su modo, vamos a decir, pero ya empieza. Y cuando empiezan un poquito más grandes, hacia los 2 años, no hay frases, y ahí es donde generalmente los padres acuden. Es una alta frecuencia de niños alrededor de 2 a 3 años. Y cuando empiezan a hablar, muchas veces repiten lo que uno les ha dicho como un eco, y le llamamos ecolalia. Okay. Lo que yo estoy diciendo es como si hubiera un eco y ellos empiezan a repetir. Y en el juego es algo muy importante también observar el juego de nuestros niños, de los pequeños, nuestros alumnos. Evitan la mirada, no tienen fijación, es decir, se concentran más en los objetos que en las personas, incluso que en otros niños. No realizan juego simbólico, este juego donde el niño simula que está haciendo algo, o toma una piedra, por ejemplo, y hace como un coche. Es poco frecuente que hagan esto los pequeños. Y sobre todo hay un punto bien importante que me gustaría que quedara muy claro. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, antes de los 2 años, alrededor de los 18 meses, hay una regresión del desarrollo. Y que haya una regresión del desarrollo debe ser un gran foco rojo. Puede haber varios motivos, no es el único, ¿no?, que el niño esté dentro del espectro, pero en algunos casos dentro de este espectro, los chiquitos iban haciendo cosas, iban diciendo palabritas y regresan. Entonces, ahí es importante acudir a atención. Una pregunta, ¿es únicamente esta regresión en cuestión de lenguaje y comunicación, o también hay una regresión como en cuestión biológica, más bien física, de control de esfínter? Pues generalmente es en lenguaje, es en comportamiento, en juego, es donde más lo vemos, ¿no? Perfecto. Tienen estereotipias, o sea, que veamos que empiezan a balancearse, a hacer movimientos repetitivos que no tienen una función. No tiene una función más que estimularse, ¿no? Les gusta hacerlo y lo hacen de forma repetida. Hipersensibilidad o hiposensibilidad, es muy frecuente ver pequeñitos que se tapan los oídos. La hipersensibilidad auditiva es de lo más frecuente que tenemos, aunque puede ser visual, y puede ser también la ropa. Hay ropa que no la soporta, ¿no? Les incomoda, se quitan mucho los zapatos. Entonces, esta parte de la sensorialidad es un área que también ha crecido bastante. Pero el diagnóstico es clínico, es decir,
Nosotros como especialistas tenemos que usar una serie de pruebas para especificar el nivel, para especificar las áreas fuertes y débiles de los pequeños, pero básicamente es clínico. El diagnóstico lo puede hacer un neuropsicólogo, un psicólogo educativo, un neurólogo, un neuropediatra. Okay. El diagnóstico temprano, lo decíamos, es bien importante, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, para esto es muy importante también el diagnóstico precoz antes que todo, ¿no? Tratar de descartar si es el caso o no lo es bueno saberlo pronto para poder tener un plan individualizado con un equipo multidisciplinario, ¿no? Siempre es importante el apoyo emocional, el apoyo familiar, las familias que tengan en su casa un pequeño, con este caso se ven muy desamparadas, muy confundidas, porque físicamente no aparente nada, ¿no? Entonces, es importante mucho el acompañamiento, es lo que tratamos de hacer primero a nivel emocional para que puedan procesar todo esto y ayudar al pequeño de la mejor manera. Y tener un ambiente estructurado en casa, porque estos pequeños pueden funcionar perfectamente cuando las cosas son predecibles. No siempre lo van a hacer, también hay que ayudarlos a lidiar con la impredecibilidad, pero si tenemos un ambiente ordenado nos va a ir mucho mejor. Evitar presionar a los pequeños para que socialicen, no hay que forzarlos, hay que motivarlos, pero no hay que pelearnos con ellos para que hagan constantemente esto. Buscar el contacto visual, fomentarlo sin presionarlo, lo mismo. Y favorecer a que intenten nuevas actividades, ¿no? Excelente. Anita, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Qué triste, se acabó el tiempo. Por favor, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, ahí, por ahí dejé mi celular, para consultas. Estoy dando consulta en el Hospital ABC y formamos un equipo multidisciplinario acá en consulta privada, en TAPTA, y de forma particular. Entonces, mi celular es 55 21 07 36 34. Por ahí podríamos agendar cualquier consulta para información o para una evaluación más específica. Benny sí lo grabó y nos lo va a decir nuevamente el teléfono. Con todo gusto, y además me voy a permitir compartir los datos de Ana en nuestra página de líderes de nuestro tiempo de Facebook. Nos llegaron muchas preguntas. No, a pesar de lo tarde, no vamos a dejar ir a la licenciada, les vamos a contestar. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, sobre todo a ti, Anita, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos el próximo martes por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima.